Resolver las cuestiones políticas que surgen entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurre con ese fin al Senado o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución y sujetará a la Constitución General de la República y a la del Estado. La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y de la anterior. 7. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que comentan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho en los términos del artículo 110 de esta Constitución. 8. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entre de la terna que someta a su consideración el presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos que le someta dicho funcionario. 9. Nombrar y remover el jefe de Distrito Federal en los supuestos previstos en esta Constitución. 10. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas. 11. Aprobar las estrategias nacionales de seguridad pública en el plazo que disponga la ley. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, esta se entenderá aprobada. 12. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución en los términos establecidos por las mismas las disposiciones previstas en la ley. 13. Integrar la lista de candidatos a fiscal general de la República, nombrar a dicho servidor público y formular objeción en la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal de conformidad con el artículo 102 apartado A de esta Constitución. Y 14. Las demás que la misma Constitución le atribuya. Artículo 77. Cada una de las cámaras puede hacer intervención de la otra. 1. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior. 2. Comunicarse en la Cámara legisladora y con el Ejecutivo de la Unión por medio de comisiones de su seno. 3. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma. 4. Expedir convocatoria dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante para elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el artículo 63 de esta Constitución. En el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, salvo que la vacante que ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente. Sección 4 de la Comisión Permanente. Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una comisión permanente compuesta de 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 senadores nombrados por sus respectivas cámaras. La víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones para cada titular, las cámaras nombrarán entre sus miembros con ejercicio un sustituto. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes. 1. Prestar con consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos que habla el artículo 76, fracción 4. 2. Recibir en su caso la protesta del Presidente de la República. 3. Resolver los asuntos de su competencia. Recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones y los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones. 4. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo la convocatoria del Congreso de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señala el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias cuando la convocatoria sea el Congreso General para que se erija el colegio electoral y designe presidente interino o sustituto. La aprobación de la convocatoria se hará por mayoría. 5. Se deroga
6. Conceder licencias hasta por 60 días naturales al presidente de la República. 7. Ratificar los nombramientos que el presidente haga de embajadores consulares generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación de materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga. Y 8. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que les sean presentados por los legisladores. Sección 5 de la Fiscalización Superior de la Federación. Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para recibir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posteridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo: 1. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión, de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley. También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin prejuicio prejuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Las entidades fiscalizadas que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control, registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación les sean transferidos y asignados de acuerdo con los criterios que establezca la ley. Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta información de ejercicios anteriores de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda para todos los efectos legales abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que respectivamente la entidad de fiscalización superior de la Federación emita solo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión. Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley derivada de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas para proceder a la revisión durante el ejercicio fiscal en curso de los conceptos denunciados y le rinda un informe si estos requerimientos no fueran atendidos en los plazos y formas señaladas por la ley. Se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y en su caso fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes. 2. Entregar el informe del resultado de la división de la cuenta pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a la consideración de pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se incluirá las autoridades practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetos de los programas federales, así como también en un apartado específico con las
observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, que incluye las justificaciones y aclaraciones que en su caso las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. Para tal efecto, de manera previa a los presentes del informe del resultado, se darán a conocer las entidades fiscalizadas la parte de las que les corresponda de los ejercicios de su revisión, a efecto de que éstas representen las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la elaboración del informe del resultado de la revisión de la cuenta pública. El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la que sea entregada a la Cámara de Diputados el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan para que en un plazo de hasta 30 días hábiles presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes. En caso de no hacerlo, serán acreedores a las sanciones establecidas en ley. Lo anterior no aplica a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la ley. La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en su plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas. En caso de no hacerlo, se tendrá por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. Es en el caso de las recomendaciones al desempeño, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejores realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia. La entidad de fiscalización superior de las federaciones deberá entregar a la Cámara de Diputados los días primero de los meses de mayo y noviembre de cada año un informe sobre la situación que guardan las observaciones y recomendaciones y acciones promovidas. La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinde el informe del resultado de la Cámara de Diputados. ¿A qué se refiere esta fracción? La ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición. 3. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos. Y cuarto, determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, y fincar directamente las responsabilidades, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el financiamiento de otras responsabilidades, promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas paneles en cuyo procedimiento tendrá la intervención que señale la ley. Las sanciones y demás resoluciones de las entidades de fiscalización superior de la Federación podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, fracción XX1X-H de esta Constitución, conforme a lo previsto en la ley. La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su cargo 8 años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido exclusivamente por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el título cuarto de esta Constitución. Para ser titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 95 de esta Constitución, lo que señala la ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte en ningún sentido político ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. Los poderes de la Unión, las entidades federativas y las además entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requieren la entidad de fiscalización superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones, y en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones que establezca la ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, público o privada, fideicomiso,
mandato o fondo o cualquier otra figura jurídica que reciban o ejerzan recursos públicos federales deberán pronunciar la información y documentar y documentación que solicite la entidad de fiscalización superior de la Federación de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de no proporcionar la información. Los responsables serán sancionados en los términos que establezca la ley. El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción 4 del presente artículo. Capítulo 3 del Poder Ejecutivo. Artículo 80. Se deposita el ejercicio supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 81. La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. Artículo 82. Para ser presidente se requiere 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. 2. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. 3. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. 4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. 5. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. 4. 6. No ser secretario o subsecretario del Estado, fiscal general de la República, gobernador de algún estado, ni jefe de gobierno del Distrito Federal, a menos que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. Y séptimo, no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. Artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República electo popularmente o con el carácter de interior o sustituto o suma provisionalmente la titularidad del ejército federal en ningún caso por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente de la República en tanto Congreso como un nombre de presidente interino o subinterino, lo que deberá ocurrir es un término no mayor a 60 días. El secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones 2, 3, 4 del artículo 82 de esta Constitución. Quien ocupe provisionalmente la presidencia no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa a la Cámara de Senadores. Asimismo, se entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a 10 días contados a partir del momento en que termine su encargo. Como la falta absoluta del presidente ocurriese en los 2 primeros años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriera cuando menos las 2/3 del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en colegio electoral y nombrará un escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un presidente interino en los términos que disponga la ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá dentro de los 10 días siguientes el dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo, debiendo medir entre la fecha de la convocatoria y que se señale para la realización de la jornada electoral un plazo no menor de 7 meses ni mayor de 9. El así electo Así electo, iniciará su encargo y rendirá protesto ante el Congreso 7 días después de concluido el proceso electoral. Si el Congreso no estuviera en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya el colegio electoral, nombre un presidente interino, explica la convocatoria o a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior. Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los 4 últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente
sustituto que deberá concluir el periodo siguiente en los conducente del mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. Si el Congreso no estuviese reunido, la comisión permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya el colegio electoral y nombre un presidente sustituto siguiendo en lo producente el mismo procedimiento que el caso del presidente interino. Artículo 85. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará el presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino. El que haya designado el Congreso en los términos artículo anterior, si al comenzar el periodo constitucional le hubiese faltado absoluta del presidente de la República, asumirá provisionalmente el cargo el presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al presidente interino conforme al artículo anterior. Cuando el presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por 60 días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el secretario del Gobierno de Gobernación asumirá posiblemente la titularidad del Poder Ejecutivo. Si la falta de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior. Artículo 86. El cargo del presidente de la República solo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la Unión ante al que se presentará la renuncia. Artículo 87. El presidente, al tomar posesión de su cargo presente ante el Congreso de la Unión o ante la comisión permanente en los recesos de aquel, la siguiente protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande. Si por cualquier circunstancia el presidente no pudiera rendir la protesta en los términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso de la Unión. En caso de que el presidente no pudiera rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la comisión permanente o ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso de la Unión, la Unión lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Artículo 88. El presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por 7 días, informando previamente de los motivos de la ausencia de la Cámara de Senadores o la Cámara de Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas en ausencias mayores a 7 días. Se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: promulgar y ejecutar las leyes que aplica el Congreso de la Unión, veyendo en la esfera administrativa de su exacta observancia. 2. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores y Hacienda, nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión cuyo nombramiento o remociones no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. Los secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de las relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo. En los supuestos de la ratificación de los secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por ningún gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no respectiva no ratificaré en 2 ocasiones el nombramiento del mismo secretario de Estado, ocupará el cargo de la persona que designe el presidente de la República. 3. Nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación de materia de telecomunicaciones, agrega y competencia económica. 4. Nombrar con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas Nacionales. 5. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas Nacionales con arreglo a las leyes. 6. Presentar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la custodia de la fuerza.
Armada permanente, o sea del Ejército y de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. 7. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos en los términos que previene la fracción 5 del artículo 76. 8. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos previa a la ley del Congreso de la Unión. 9. Intervenir en la designación del fiscal general de la República y removerlo en términos de lo dispuesto en el artículo 102 apartado A de esta Constitución. 10. Dirigir la política exterior y celebrar tratados sin mediaciones, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, aprender, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la población del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias la proscripción de la amenaza o en cual de las fuerzas de las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto y la protección y la seguridad internacionales. 11. Convocar al Congreso a decisiones extraordinarias cuando lo acuerde la Comisión Permanente. 12. Facilitar al Poder Judicial de los auxilios que necesiten para el ejercicio expedito de sus funciones. 13. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizar y designar su ubicación. 14. Conceder conforme a las leyes indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal. 8. Conceder 15. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva a los descubrimientos, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. XB1. Cuando la Cámara de Senadores no está en secciones, el presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablen las fracciones 3, 4 y 5 con aprobación de la Comisión Permanente. En cualquier momento optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentados en la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. Presentar a consideración del Senado la terna para la designación de misiones de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. Presentar a consideración del Senado la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución, hechas por el Senado de la República en los términos establecidos con esta Constitución en la ley. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y aparecerá para estatal y conforme a la ley orgánica que explica el Congreso que disfrutaría los negocios del orden administrativo de la Federación, que estará a cargo de las secretarías del Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejército Federal en su operación. En su operación, las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal o entre estas y la Secretaría del Estado. La función del Consejo Jurídico del Gobierno estará a cargo de la presentación del Ejecutivo Federal que para el efecto
establezca la ley. El Ejecutivo Federal representa a la Federación en los asuntos que esa sea parte, esa sea parte por conductos de la dependencia. Que tenga en su cargo la función del Consejo Jurídico del Gobierno o de las Secretarías del Estado en los términos que establezca la ley. Artículo 91. Para ser secretario del despacho se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos. Artículo 92. Para ser secretario del despacho se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos. Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar confinados por el secretario de Estado que él asume el asunto corresponda y sin este requisito no será obedecidos.